No sé, yo creo que veo caras que repiten, entonces más o menos vamos a retomar el hilo de la sesión anterior. En la sesión anterior hablamos un poquillo de esos hábitos, de esa alimentación saludable que llevaba intrínseco otros valores, esa sostenibilidad, ese producto de calidad, de cercanía, un poco de tiempo, ¿vale? Pues vamos a hablar, ahora sí que quería acabar ayudándoos a diseñar un menú saludable, ¿vale? Pero bueno, al final, como tengo que hablar 50 minutos, hay que hablar un poquillo más, ¿vale? A lo mejor de lo que no es tan evidente. Hablamos del envejecimiento. Yo normalmente, o últimamente, me tocaba dar muchas sesiones a niños en edad escolar. Entonces, cuando preparas una sesión para edad escolar, bueno, cuando hablas de alimentación, intentamos ver en qué estadio de la vida estamos, ¿vale? En qué etapa, porque no todas las etapas vitales tienen las mismas necesidades. Sí que se asemejan mucho, podemos dar unas nociones muy genéricas y se solaparían casi en un 50 o 80%, ¿vale? Se solaparían casi. Siempre hablando de personas sanas, ¿vale? Siempre hablando de personas sanas. Entonces, bueno, pues en una etapa infantil o escolar que todavía tenemos que educarnos porque estamos educando nuestra forma de alimentación. Esta es una etapa de crecimiento, pero bueno, en el envejecimiento existen otras características, ¿vale? Es una etapa un poco más de declive y primero vamos a definir qué es el envejecimiento. Decimos que es universal. A todo ser humano llega ese envejecimiento, llega ese declive, ¿vale? Al final existe una época en la que se va creciendo, se va desarrollando, una vez otra época, a lo mejor una madurez que se estabiliza el cuerpo y luego va envejeciendo, ¿vale? Dice que es progresivo, ¿vale? Por descontado, existen unos efectos progresivos, poco a poco, y algunas veces existen unos años que son inapreciables, imperceptibles. Oye, mira, ¿cómo se conserva? Decimos algunas veces porque la estética exterior es lo que más se ve, ¿verdad? Irreversible. No se vuelve para atrás. Es verdad que en algunos aspectos, pues físicamente podemos mejorar, por descontado, ¿vale? Pero la edad sigue pesando, por descontado, ¿vale? E individual. Cada ser humano, cada individuo, vamos a decir, cada individuo envejece de una manera. Y no todos nuestros órganos vitales envejecen de la misma manera. Oye, es que tiene el corazón de un señor de 40 años. Pues ¿por qué? Porque su corazón a lo mejor está entrenado, ha hecho ejercicio. Oye, tiene la cabeza o tiene la capacidad intelectual de un tío de 40 años. Pues porque a lo mejor es un tío muy leído y ejercita, juega al ajedrez, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo se puede retrasar, todo se puede entrenar, ¿vale? Pero todo envejece, ¿vale? Entonces es eso, que no todas las personas envejecemos igual y que no todos los órganos envejecen al mismo tiempo y de la misma manera, ¿vale? Pero que sepáis que es interminable. Bueno, lo tenéis claro, seguro, no existe ninguna novedad. ¿Qué cambios podemos apreciar? ¿Vale? Estos y muchos más. Reducción de la masa muscular, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esa reducción de la masa muscular? Que nuestros consumos energéticos también se reducen. Es verdad que puede haber personas que con esta edad tiendan a engordar, oye, porque tienes un apetito todavía como cuando antes de jubilarte, por ejemplo, pero la actividad física ha disminuido exponencialmente. Porque antes había que levantarse todas las mañanas a las 7, ir a trabajar a no sé dónde, el ejercicio físico del trabajo, y ahora, oye, pues ahora nos levantamos más tarde, a las 8, a las 9, cuando nos cuadra, o depende de las actividades que tengamos aquel día, y nuestro ejercicio ya disminuye y todo nuestro organismo va pidiendo un poco menos de nutrientes o de calorías, ¿no? En ese aspecto. Aumento de la grasa corporal. Se pierde la grasa corporal en las extremidades y se suele almacenar un poquito más en el abdomen, ¿vale? Se modifica la distribución en este caso. Disminución del agua corporal. Si os fijáis en la foto que he puesto detrás, es muy típico que la piel de las manos
con edad, de alguna manera se quede marcada. Es uno de los aspectos que de alguna manera podemos identificar algo de deshidratación, ¿vale? La piel también pierde agua. Pues cuando somos más jóvenes la piel está más hidratada y cuando es más mayor se va perdiendo. Yo siempre tengo la memoria de mi abuela, que se murió muy mayor, tiene más de 104 años, de mi bisabuela, y siempre me gustaba enredar con su piel de la mano, y se quedaba marcada, y pues para como niño era divertido, pero esa deshidratación del cuerpo también se aprecia en esas arrugas, ¿vale? Pérdida de masa ósea, también importante, ¿vale? Sobre todo en las mujeres, por lo que, importante, no descuidar el calcio y la vitamina C. ¿Dónde encontramos ese calcio y la vitamina D? Principalmente en la leche y los lácteos, ¿vale? Así que no descuidarlo, y la vitamina D la sintetizamos a través del sol, así que también esa actividad al aire libre, recibir sol, en nuestro clima y en nuestra ciudad yo creo que no suele haber un déficit muy generalizado de vitamina C, D, pero en el norte de Europa sí que pasa un poquillo más, ¿vale? Por suerte en España, vitamina D tenemos bastante luz solar y por suerte no hay, si no hay ninguna otra implicación, no suele haber déficit, ¿vale? Así que tomando el sol suficiente como para sintetizar ese calcio y que nuestros huesos lo adquieran, ¿vale? Entonces, cuidad a las mujeres y no descuidéis ese aporte de calcio. Cambios en los órganos. Pues al final vamos perdiendo todo tipo de sentidos, ¿vale? Bueno, en algunas personas es más apreciable, en otras es inapreciable, ¿vale? Disminución del oído, la vista, el olfato y el gusto. ¿Qué tiene intrínseco esos cambios? Pues que algunas veces nos apetece menos los alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué el oído? ¿Por qué el oído, una jeta, un chocolate crujiente, todo tiene oído, Un barquillo también tiene oído. El olfato, dice que la gente mayor aprecia más los sabores salados y dulces, ¿vale? Hay gente que da por ser más golosa, hay gente que le da por tirarse más las cosas saladas, y a veces, como las papilas gustativas también van perdiendo cualidades, estamos consumiendo alimentos muy salados, porque a lo mejor también culturalmente o tradicionalmente en esa casa se comían muchos alimentos en salazón, y poco a poco, como se ha ido perdiendo esa sensibilidad, se van salando más las cosas. Así que también algunas veces cuidado con ello. Y pues apetencia a sabores a lo mejor un poco más extremos, ¿vale? Por esa pérdida, principalmente. Pérdida de olfato, ¿vale? Nos falta un poquillo más y entonces somos más nos es más complicado diferenciar esos olores agradables. Y cuando tenemos esa acumulación de pérdida de cualidades sensoriales, dicen que algunas veces podemos perder apetencia por la comida, ¿vale? Si no es patológico, bueno, pero sí que es verdad que cuando llegamos a una determinada edad es típico que el cuerpo humano pierda peso, ¿vale? Pierda peso porque, para empezar, la masa muscular, que muchas veces pesa bastante, si va disminuyendo muchas veces ese cuerpo va perdiendo peso, ¿vale? Y aunque ganes algo de grasa, la grasa no pesa tanto como la masa muscular, ¿vale? En definitiva, dicen que estos cambios pueden hacer disminuir el placer de comer y, por tanto, pueden contribuir a disminuir el estado nutricional. Cambios en el aparato digestivo. Si hablamos que el aparato digestivo empieza en la boca, ¿vale? Lo primero que ahora está como muy parece que no todos nos estamos arreglando esa dentadura, no sé, también la gente joven tenemos la dentadura bastante tocada y sí que lo primero que falla es la masticación. Muchas piezas, dentaduras postizas que no asientan bien, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces nos cuesta comer algunos determinados alimentos que antes comíamos tan a gusto, nos cuesta, ¿vale? Entonces, pérdida de piezas dentales, falta de saliva también, ¿vale? Dificultades para tragar de forma correcta, por algunas patologías. Entonces, dietéticamente existen soluciones. Turmizar productos, carnes picadas que forman albóndigas, piezas como croquetas o esos purés, esas croquetas,
texturizados de pescado también, estamos haciendo salmón, que lo compactamos y nos moldamos para que también parezcan medallones de salmón, siendo pescado 100%, no comprándolo procesado, ¿vale? Pero de alguna manera tenemos que adaptar. Cuando hay problemas de atragantamiento o tal, algunas veces tenemos que texturizar el agua. Es muy típico ese agua gelificada para algunas edades o para algunas patologías, ¿vale? Pero que sepáis que cuando falla también nos complica una nutrición normal, ¿vale? El lentecimiento de los procesos digestivos. En este aspecto, nuestro organismo no absorbe bien los nutrientes, no absorbe tan bien como en la etapa joven y madura los nutrientes. ¿Cómo solventamos el aparato digestivo? Los nutrientes se absorben en el intestino delgado, ¿vale? Entonces, ¿cómo solventamos esa mala absorción o esa disminución de absorción? Comiendo más veces, ¿vale? Comiendo, aunque estuviésemos acostumbrados a comer 3 porque era suficiente, pues a lo mejor ahora tenemos que comer 4 o 5 veces porque está demostrado que es mejor, ¿vale? Entonces, que también sepáis que es el lentecimiento de los procesos digestivos pasa. Y por descontado, reducción de la movilidad. Nos duelen las piernas, nos duelen las articulaciones, ya digo, muchas veces sin ser patológicos, porque si decimos que tenemos artrosis, pues eso ya es patológico, pero las articulaciones se cansan, los músculos se cansan, entonces de alguna manera reducimos la actividad física, ¿vale? De nuevo, y ya lo decía en la sesión anterior, junto con la alimentación saludable, actividad física, ¿vale? ¿Alguien decía, me sabría decir cuál era la tercera? Alimentación saludable, actividad física y relaciones sociales, ¿vale? Pues bueno, pues esa actividad física, aparte de que mejora nuestro organismo, nuestro cuerpo, nos mantiene más activos, también abre el apetito, ¿vale? Que muchas veces una de las luchas que tenemos con la edad, con el envejecimiento, es la falta de apetito, ¿vale? Si hay apetito, pues perfecto. Y aparición de enfermedades, ¿vale? Cuando aparecen enfermedades, no siempre tienen que ser ligadas al aparato digestivo para que tengamos unos déficits de alimentación, pero sí que es verdad que algunos alimentos, algunos medicamentos con tratamientos largos provocan malnutrición, ¿vale? Entonces hay que luchar también contra esas enfermedades y contra esos medicamentos, ¿vale? Dice que también hay cambios en la digestión y en el metabolismo que puede afectar a ese estado nutricional. Recuerdo de nuevo esa alimentación, ese ejercicio físico y esas relaciones sociales, que ya las teníamos aprendidas, ¿vale? Y ahora vamos a definir un poquito esos macronutrientes. Tenemos, bueno, seguro que ya lo habéis estudiado o escuchado miles de veces, ¿vale? Tenemos 3 macronutrientes: proteínas, hidratos de carbono y grasas, ¿vale? Vamos a definir un poquillo cada uno de ellos, dónde los encontramos y luego hablamos de esa pirámide que es la base de la alimentación, entendiéndola es para la creación de un menú, ¿vale? Dice que es la encontramos en carnes, pescados, huevos y legumbres, ¿vale? Y los lácteos. Nos ayuda principalmente a formar estructuras y a regenerar tejidos, ¿vale? Forma parte de los transportadores, de los anticuerpos y contribuyendo al buen funcionamiento de todo el cuerpo. Y dice que la carga diaria de calorías es entre el 10 y el 15%. Yo creo que yo también lo cité en la otra sesión, que normalmente la dieta en nuestra región es ligeramente hiperproteica, ¿vale? Porque abusamos un poquito de las carnes y como siempre consumimos bueno, por ejemplo, los estudios que hice en su día, cuando aparece ese segundo plato, que hay gente que se resiste a dejarlo, no hay problema por consumir primero y segundo en todas las comidas, no hay ningún problema, pero que sepáis que es un poquito más proteica la dieta de lo deseable. La única complicación que tienen las dietas proteicas es un poquito de sobrecarga renal, ¿vale? Si no hay patología, no habría gran complicación, ¿vale? Poco más que decir de las proteínas. Hemos dicho que la encontramos carnes, pescados, lácteos, huevos y legumbres, ¿vale?
que sepáis, cuando hablamos de ese 10-15%, que sepáis que por cada gramo de proteínas son 4 kilocalorías. ¿Vale? Pero es complicado calcularlo. ¿Vale? Cuando hablemos de ese menú, haciéndolo variado y sabiendo qué alimentos evitar, seguro que acertamos todos. ¿Vale? No hace falta contar calorías. Hidratos de carbono es lo que nos da energía, ¿vale? Para que entendáis, existen dos, azúcares y almidones, ¿vale? Si hablamos de la patata la llamamos fécula, pero bueno, y almidones, ¿vale? Los azúcares los encontramos en la miel, el azúcar y el azúcar moreno, el azúcar blanco y el azúcar moreno. Y los almidones los encontramos en el pan, la pasta, el arroz, ¿vale? Las patatas, entre otros, ¿vale? Entre otros. Hemos dicho que es la fuente de energía más importante, es fundamental, ¿vale? Hay dietas que para mí son aberraciones y que si no estamos muy controlados y que si la copiamos del vecino que les funciona muy bien y restringimos completamente hidratos de carbono, para mí nos estamos intoxicando a diario porque el cuerpo produce una intoxicación que se llama cetosis y que no es normal, ¿vale? Entonces, cuidado con esas dietas que restringen los hidratos de carbono casi al 100%, casi los erradica, ¿vale? Para mí no son correctas. Dice que las calorías totales consumidas de este tipo de alimentos sería entre el 50 y el 55%, ¿vale? Y que los azúcares no deberían superar más del 10. Yo creo que en la otra presentación hablé de entre el 5 y el 10, ¿vale? Entonces, restringir muchas veces. Cuando yo creo una dieta, creo que una de las últimas presentaciones es una dieta, una pauta que hice así muy sencillita, y en ese evito añadir azúcar a cualquier alimento, ¿vale? Si tomamos un café con leche o un café sin azúcar, si tomamos un yogur natural, ¿vale? Entonces, oye, que un día hacemos un arroz con leche y claro que le echamos un poquito de azúcar, bueno, que no vamos a privarnos, no tenemos ninguna patología, ¿vale? Sabiendo que no debemos añadirla en exceso, no vamos a demonizarla todavía, ¿vale? Hemos visto proteínas e hidratos de carbono. Hablamos de las grasas, ¿vale? Y distinguimos entre ácidos grasos saturados, que los encontramos en los productos de origen animal, ¿vale? Mantequillas, carnes, grasas, ¿vale? Bollería, aceites de palma y aceites de coco. Yo suelo contar un truco, bueno, las margarinas también, porque originalmente, aunque sean aceites vegetales de maíz, de girasol o de oliva, los tienen que hidrogenar y saturar para que se queden sólidos, ¿vale? Entonces, un truco que suelo contar yo a mis alumnos, para que diferencien cuáles son las grasas saturadas de las insaturadas, es si a temperatura ambiente es líquida, es insaturada, ¿vale? Y si a temperatura ambiente es sólida, mantecas, grasas animales, mantequillas, etcétera, etcétera, son saturadas, ¿vale? Truco relativamente sencillo. Si ácidos grasos monoinsaturados lo encontramos en el aceite de oliva, ¿vale? Aceitunas o aceite de oliva ya transformado, que normalmente, por eso, si hablamos del aceite de oliva virgen extra, encontramos un aceite monoinsaturado de muy buena calidad y muy saludable, ¿vale? Si lo calentamos, ya estamos perdiendo propiedades y lo estamos saturando, ¿vale? Estamos perdiendo, que el otro día me preguntaba alguien de por esa zona, de que, oye, el aceite de oliva para cocinar, el aceite de oliva virgen extra para cocinar, digo, yo lo he hecho, pero sé que pierde las propiedades, ¿vale? Pero muchas veces, o echas girasol, que es un sabor un poco vacío para algunos sofritos, pero yo suelo echar ese aceite de oliva que no compro dos características, porque de aceite de oliva refinado a 3,50 a 4, de pagar el virgen extra a 5, prefiero pagar el virgen extra a 5 que el otro a 4. La diferencia de calidad es abismal frente a la diferencia de precio, que es un euro, que es un 20%, ¿vale? Y ácidos grasos poliinsaturados que encontramos en el aceite de girasol, los frutos secos y los pescados azules, ¿vale? En muchas dietas veréis, y una de las pautas que yo os he puesto, frutos secos. Los frutos secos son saciantes, los frutos secos son calóricos, pero los frutos secos nos aportan esa grasa positiva que llamamos poliinsaturada, ¿vale? Oye, ¿el aceite de oliva es mejor que la de girasol? Es diferente.
ni mejor ni peor. O sea, el aceite de girasol tiene unas características muy buenas y el aceite de oliva también las tiene. ¿Qué pasa? Que depende del año, depende de los productores, depende de cómo esté la campaña, el gobierno saca campañas en favor de esos productores de aceite de oliva, saca campañas en favor de esos productores de girasol, saca campañas en favor de los productores de porcino, o saca campañas en favor de productores de conejo. Pero para eso, cuando un sector se está arruinando, nuestro gobierno apoya sacando campañas publicitarias para que ese sector no se arruine. Entonces, por eso unos años hemos tenido que el aceite de girasol es muy bueno y otros años que el aceite de oliva es muy bueno. Entienden que nutricionalmente los dos son muy buenos, ¿vale? Pero son grasas, ¿vale? De las cuales cada gramo de grasa supone 9 kilocalorías, más del doble que tanto los hidratos de carbono como las proteínas, ¿vale? Y nos tenemos que limitar a un porcentaje que ronde el 30%, ¿vale? De las cuales no más del 7 tendrían que ser saturadas, provenientes de esos animales, ¿vale? Aquí también estaría el colesterol, pero el colesterol es necesario, ¿vale? No vamos a demonizar el colesterol. Claro que si tenemos una enfermedad y tenemos que disminuir nuestro colesterol en sangre, pues tendremos que cuidar nuestra dieta. Pero el resto que está sano, que tiene el colesterol normal, ¿vale? Tiene que consumir también colesterol que aparece en esas grasas. Entonces, que es necesario para nuestro funcionamiento, para nuestra fisiología, para nuestro metabolismo. O sea que cuidado con restringir. Y el otro día también me preguntaba un caballero sobre la leche. Es verdad que la leche, los lácteos, tienen grasas saturadas, ¿vale? Por eso muchas veces cuando tenemos que controlar nuestra ingesta de grasas, algunas veces vamos a productos desnatados o semidesnatados, ¿vale? Y me preguntaba que qué desayunaba yo, o que para el desayuno cuál era la mejor opción. Entonces yo dije que yo me había quedado en el punto intermedio, que no tomaba entera, que a mis hijos sí, que están en edad de crecimiento y creo que para ellos todavía no toman todo y les viene bien, pero que mi mujer y yo nos hemos quedado con la semidesnatada. ¿Por qué? Porque también existen una serie de vitaminas, que ahora es una siguiente presentación, de vitaminas que están disueltas, que son liposolubles, que están disueltas en esa grasa y que tienen que transportarse y que están o sea, que son beneficiosos para nuestra salud. Entonces, creo que desproveer, cuando no hay una necesidad dietética ni una necesidad patológica, desproveer completamente un producto de su grasa que viene por naturaleza, tampoco es lo más saludable, ¿vale? Entonces, en este caso, me quedo la opción intermedia, semidesnatada, ¿vale? Hablamos de la sal. También tendríamos que erradicar o disminuir en la manera de lo posible la sal. Erradicar, por descontado que no, pero que sepáis que el mineral que es el que limitamos, el sodio, aparece en muchos alimentos, ¿vale? No solo aparece en la sal de mesa, que es el cloruro sódico. Entonces, tendríamos que disminuir la adición de sal para no dispararnos, sobre todo si tenemos esas enfermedades cardiovasculares o de hipertensión, ¿vale? Entonces, también lo citaba en la anterior sesión, limitar el consumo de sal a 5 gramos o a 2000 o a 2 gramos de sodio, ¿vale? Que es una traducción, ¿vale? Pero que sepáis que el sodio aparece en otros muchos alimentos, ¿vale? Y tengo una coletilla aquí que aparece en gran medida en productos procesados, porque es un buen conservador, ¿vale? Y también es un buen potenciador de sabores. Entonces, si tenemos un producto que queremos que la gente consuma, ponemos un puntito más de sal, a lo mejor es más atractivo para el paladar, sin pasarse, claro, y también nos da una conservación mayor. Entonces, los jamones, etcétera, aunque ya trabajamos con sal para las carnes, algunas veces trabajamos con sales nítricas que tienen mayor conservación, pero por descontado que es un buen conservante y un buen potenciador de sabor, ¿vale? De hecho, cuando yo ejerzo de cocinero, yo sin sal es verdad que me cuesta mucho cocinar, por lo menos para que a mí me sepa aplicar las cosas. Es verdad que en cualquier dieta intentamos pautar que se potencie mucho más con especias, para que algunos aliños, para que se potencie esos sabores, pero sin abusar de la sal, ¿vale? Cuando hablamos de aliños también, y me voy a adelantar un poquito, sobre todo a la cesta de la compra,
para si se me olvida después, cuando vamos a la carnicería y no tenemos tiempo de ir todos los días de la semana, si compramos para 3-4 días, porque así lo tenemos pautado, que vamos a tener 3-4 días de carne o de pescado, podemos o bien congelar o bien adobar esos productos, ¿vale? Con adobos relativamente sencillos de ajo, perejil, pimentones, pimientas, curris o perejiles o oréganos, ¿vale? Un poquito de aceite, una pizquita de sal. Si adobamos esas carnes, evidentemente con algo que le vaya bien, no vamos a adobar porque sí, alargamos mucho su duración, ¿vale? Entonces podemos comprar el martes, que sabemos que ya las carnicerías han recibido producto fresco o las pescaderías han recibido producto fresco, y conservar durante 2-3 días, 4, esas carnes, sobre todo adobaditas, ¿vale? Que con ese pizca de aceite que de alguna manera crea una película protectora, y esas especias que también ayudan a que las bacterias no crezcan, etc., ese adobo viene bien, ¿vale? Fibra, muy importante, ¿vale? Muy importante para, como nutriente. ¿Dónde encontramos bueno, nutriente? No nos nutre, de hecho no lo absorbemos, ¿vale? ¿Dónde encontramos este nutriente en la alimentación? Frutas y verduras, ¿vale? Frutas, verduras y legumbres, vamos a decir también, ¿vale? ¿Por qué? Es fundamental. Es fundamental para nuestro tracto intestinal, para no absorber en exceso algunas sustancias no muy buenas, ¿vale? Dice que favorece la digestión, favorece la calidad de nuestra flora intestinal, ¿vale? Entonces hemos dicho frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. También voy a insistir en los cereales integrales de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque estábamos abusando mucho de los hidratos de carbono vacíos, ¿vale? Teníamos pastas alimentarias, teníamos harinas, teníamos panes, que en sí no son malos, pero cuando tenemos esas harinas tan refinadas que le hemos quitado todo, ¿vale? Todo, estamos consumiendo calorías vacías. Entonces, si tenemos panes integrales, o cereales integrales, o harinas integrales, o pastas integrales, o incluso el arroz, ¿vale? El arroz no es blanco, como lo encontramos. El arroz es un cereal como otro cualquiera. De hecho, si te le pongo al lado de un trigo, es complicado saber cuál es el arroz y cuál es el trigo. Es un cereal que de alguna manera se descascarilla y se pule, ¿vale? Para que sea ese aspecto blanco. Entonces, el arroz integral le encontramos, yo llevo trabajando en casa ya 2-3 años, la pasta integral también, el pan integral también lo solemos comprar. El arroz, por ejemplo, que es a lo mejor lo que menos habéis visto, se cuece en 25 minutos, queda igualito, con un aspecto menos vistoso, ¿vale? Pero igualito que el arroz tradicional, y el aporte nutricional que tiene en vitaminas, en minerales, en fibra, es muchísimo mayor, ¿vale? Yo es verdad que a mi madre ya también la he convencido, también hace las paellas ya y los arroces con arroz integral, la pasta también la cuece integral, y de alguna manera esa alimentación se mejora con esa parte de fibra, ¿vale? Ya no solo por la fibra, sino porque las calorías que estamos consumiendo no son vacías, tienen más vitaminas y más minerales, ¿vale? Que de otra manera las desproveíamos, ¿vale? De aspecto, el refinado 100 veces mejor, ¿vale? Pero nutricionalmente perdemos bastante. Dice que el aporte será entre 20 y 25 gramos al día. Y vitaminas y minerales, que en este caso son micronutrientes, sí que existen las tablas de cantidad diaria recomendada. No nos tenemos que obsesionar con consumir esas cantidades que nos pautan. De hecho, en muchos alimentos en las tablas aparece la cantidad de calcio que tiene, la cantidad de sodio, la cantidad y cuánto es de ese consumo diario recomendado. Pero teniendo una alimentación variada, ¿vale? Se consiguen casi todos, si no todos, ¿vale? Se consiguen casi todos, si no todos. Y en este caso, los vitaminas y los minerales son fundamentales para muchas de las transformaciones que sufre nuestro cuerpo, para cambios metabólicos, para el sistema inmune, para ayudar a las células a desempeñar sus funciones, etcétera, ¿vale? ¿Dónde se encuentran? Verduras y frutas y verduras, ¿vale? Principalmente
todos los alimentos tienen fruta o tienen vitaminas. Las carnes tienen un contenido de vitamina D, tienen sodio, todos tienen un montón de micronutrientes. Pero es verdad que, oye, vitamina K, por ejemplo, alguien que sufre de sintrón y le han dicho, oye, cuidado con la vitamina K, ¿vale? Pues yo cuando pautaba dieta sintrón, en su día tuve que estudiar perfectamente qué alimentos tenían el sintrón, aparecían en las coles, aparecían en las hortalizas, sobre todo muy verdes, pues a lo mejor coliflor, brócoli, berzas, etcétera, etcétera. Pero también había una coletilla en un libro que, aparte de la bibliografía, que es de Matáis, en la que decía, siendo una dieta variada, ¿vale? Por consumir un día esa col o ese tal, no se va a disparar en la vitamina K, o sea, no nos vamos a desangrar, porque es un anticoagulante en este caso, ¿vale? Entonces, en este caso, ya digo, variado, ¿vale? Sin abusar de ningún alimento, pero consumiendo de todo, porque cada uno de los alimentos que consumimos tiene su carga de vitaminas y de minerales, ¿vale? Ya digo que podríamos hablar de cada uno de ellos y todos tendrían una lista de vitaminas y minerales de 20 por lo menos, con carga significativa, ¿vale? Ya las insignificantes serían innumerables. Ahí tenéis la fotocopia, ¿vale? Esta pirámide de alimentos lo que nos dice es la periodicidad o las raciones diarias que tenemos que consumir de cada alimento, ¿vale? En la base, si os fijáis, aparece el ejercicio físico, la actividad intelectual, ahí podríamos decir que también son las relaciones sociales, ¿vale? Entonces, de alguna manera tenemos dos de las que llevo repitiendo. Ahí dice que tenemos que tener un peso equilibrado, ¿vale? Un índice de masa corporal saludable. Técnicas culinarias saludables, Adrián creo que habló en su momento de ellas, hoy las recordamos un poquito. El consumo de agua es fundamental para todas las transformaciones que sufre nuestro cuerpo, para la digestión, para la excreción también, es fundamental, que también muchas veces nos pasa. Hemos dicho que en el envejecimiento perdemos agua, ¿vale? Pues cuidado con ese aporte, porque muchas veces tenemos inapetencia de ese agua, ojo, que mi abuelo con 90 y bastantes, si no le engañábamos el agua tenía que engañarle, porque no le gustaba ya el agua, entonces tenía que engañarle pues, con algún refresco, con alguna cosa que solo le cambiase imperceptiblemente casi el sabor, pero no quería agua sola. Entonces, bueno, si tenemos que utilizar una pauta como esa, pues engañar para beber más agua, ¿vale? En la primera, seguimos desde la base, ¿vale? Tenemos los hidratos de carbono, ¿vale? Que aparece ese pan, esa pasta, ese arroz, esas harinas, esas patatas, esas legumbres, ¿vale? Que muchas de esas, si aceptáis a leerlo, pone integral, ¿vale? Porque ya todas esas calorías vacías se está huyendo de ellas, ¿vale? Esa es la base de nuestra energía, es fundamental, ¿vale? Por eso, cuando digo que esas dietas que restringen ese alimento o esos alimentos, creo que están equivocadas. La siguiente son esas frutas y verduras, que hemos dicho que tendría que ser, había una campaña del gobierno que decía 5, ¿vale? Que sería la cantidad de veces que teníamos que consumir al día frutas y verduras, ¿vale? Y más o menos corresponde con que en cada una de las comidas que tenemos tiene que aparecer una de ellas o las dos, ¿vale? Y diréis algunos, es imposible, no es tan complicado, ¿vale? Igual, cuando yo contaba dieta diabético, era una de las premisas que tiene. La dieta de diabético es una dieta, como quien dice, perfecta, y debe aparecer verdura en cada una de las comidas, y también aparecía un montón de veces fruta. Entonces, desayuno, aparte de los lácteos, de los cereales que consumamos, fruta, ¿vale? Media mañana, fruta. ¿Por qué fruta? Pues hemos dicho que nos aporta vitaminas, que nos aporta minerales, que nos aporta algo de hidratos para dar un poquito de energía y es saciante, ¿vale? Nos ayuda a que nuestro organismo no sienta esa
necesidad de consumir cualquier cosa inmediata, ¿vale? Que es muchas veces esa ansiedad o ese apetito lo que nos hace picar cosas que no debemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo a lo mejor coger una bolsa, bueno, para vosotros a lo mejor una bolsa de patatas fritas no es tan atractivo, pero bueno, para mi edad a lo mejor una bolsa de patatas fritas o cualquier otro snack es muy inmediato, no hay que pelarla, no hay que masticarla casi, y te la empiezas a comer, y como tiene esos aditivos, tiene una serie de potenciadores de sabor que se llama Ajinomoto o el L631, que es ahora mismo no me sale el nombre en castellano. Bueno, es súper adictivo, entonces empiezas a comerlo y no paras. Pero no es saciante, te podrías comer 3 bolsas de esas. Entonces, una manzana, cualquier otra pieza de fruta que tenemos que esa masticación, esa salivación y demás, hace que nos saciemos y que tiremos hasta la siguiente comida. En la comida aparecerá verdura siempre, ¿vale? Si no es como plato principal, es como guarnición. ¿Vale? Así que tenerlo en cuenta, que va a ser una de las pautas que voy a insistir a la hora de diseñar un menú. Normalmente yo en la comida también pauto fruta, ¿vale? Pauto fruta como menú, o por lo menos en mi casa lo hago. A mediodía fruta, ¿vale? Media tarde podría ser un snack de algún cruité, o yo suelo poner unos frutos secos, pero también, ¿por qué? ¿Por qué los frutos secos son muy calóricos, tienen grasa? Son muy saciantes. También hace que esa media tarde me ayude a tirar hasta la cena, ¿vale? Y en la cena siempre aparecerá de nuevo verdura. ¿Vale? Entonces conseguimos esa pauta de 5 raciones. Lácteos, 2-3 raciones al día. ¿Por qué? Porque es un alimento proteico que hablábamos, ¿vale? Entonces normalmente cubrimos una perfectamente con el desayuno y otra con la leche del desayuno, que habrá gente que yo es que no tomo leche en el desayuno. Bueno, pues puedes tomarte el yogur, puedes tomarte el yogur a media mañana, o puedes tomarte la leche a media mañana, ¿vale? Porque a lo mejor tu cuerpo, pues ya tenéis una edad y ya sabéis lo que acepta, lo que va bien, lo que tolero, lo que me gusta o no me gusta, ¿vale? Pero con el yogur o con un queso fresco o con cualquier pieza láctea podemos cubrir esa segunda, incluso hasta la tercera. Es verdad que más de 2 me suele costar pautar al día, pero que sepáis que si lo analizamos muy pormenoritariamente, esas 3 raciones pueden llegar a salir, ¿vale? Carnes, pescados, huevos, ¿vale? También nos dice que 1 o 2 al día, bueno, dice 2, 3, 1 a 3, ¿vale? Es verdad que es fácil conseguir 1 y 2, ¿vale? Porque hemos dicho que normalmente en nuestra dieta ponemos un segundo, entonces sí que el huevo aparece muchas noches, una tortillita o un tal. Pescados, deberíamos comer más pescados y ir en detrimento de la carne, que aquí en Castilla o en Salamanca abusamos mucho de la carne, por lo menos suele pasar. Yo tengo amigos catalanes y que cuando ven dices que comes carne con todo. O sea, es que vas a una barra de bar y dices, tenéis el cerdo, pero de 1000 maneras. Y es verdad que en Cataluña se consume muchísima más verdura, por lo menos es la experiencia que yo he apreciado, y nosotros tenemos todo cerdo. No es malo, pero si no abusamos de él, ¿vale? Entonces, una de las pautas es que ir en detrimento de las carnes rojas, un poco más de carnes blancas y también más pescado, ¿vale? Se habla de 2 a 4 veces de pescado a la semana, ¿vale? Entonces, para muchas familias, 4 veces, algunas veces porque el producto es más caro, es complicado llevarlo, y otras veces porque es cultural. Ya os decía la otra sesión que yo, a mis abuelos, era complicado decirles que comiesen pescado cuando ellos solo llegaban el bacalao salazón o algún pez de río, porque no llegaba otro pescado a un sitio donde no hubiese un triste río, ¿vale? Entonces es complicado ahora cambiarles alimentación, ¿vale? Carnes rojas ocasionalmente, bebidas alcohólicas ocasionalmente, productos grasos o productos edulcorados ocasionalmente, ¿vale? No vamos a decir que lo vamos a prohibir, pero deberíamos tomarlo muy eventualmente, ¿vale? Teniendo una serie de pautas y habiendo entendido esto, vamos a intentar planificar un menú, ¿vale? Yo planificar un menú que no dieta, ¿vale? No vamos a decir que vamos a hacer una dieta, no, es planificar un menú. Una de las cosas que decía la otra vez
que requería de tiempo, tanto para cocinar, tiempo para degustar y tiempo para planificar, ¿vale? Si tomamos por costumbre planificar a semana vista, a la hora de la compra, veo muchas mujeres que seguramente se encargan de esa compra, no es porque sea cosa suya, sino porque tradicionalmente seguramente os hayáis encargado más que vuestros maridos. Planificar esa lista de la compra o con un menú en la mano es muchísimo más fácil, ¿vale? Muchísimo más fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer para planificar ese menú? Utilizar productos de temporada. ¿Vale? Decíamos que ahora es temporada de las coles, tenemos puerros, tenemos alcachofas, tenemos berzas, tenemos... ¿vale? Pues vamos a tirar de esos productos de temporada, ¿vale? Conocer los suplementos que debemos evitar, los ultraprocesados. Hablábamos de procesados buenos, que decíamos de algunos congelados, verduras congeladas. Vale, oye, mira, yo es que los guisantes frescos no puedo pagarlos. Yo no puedo pagar los guisantes frescos en vaina a 3 euros y pico y ponerme a desrainar todos los días. Entonces, no podría consumirlos. Pero sí puedo pagarlo a 1,5 € como lo venden congelado. ¿Vale? Entonces, tenemos algunos congelados en hortalizas que son buenos. Tenemos algunos congelados en pescados que son buenos. Tenemos el aceite de oliva, que es bueno. Tenemos conservas de pescado que son buenas. ¿Vale? Entonces, conocer los procesados que son buenos, pero evitar los ultraprocesados. Todos esos que tienen la lista de ingredientes, que son que no hay quien lo entienda, lo evitamos, ¿vale? A la hora de pautar nuestro menú. Le decíamos más mercado y menos supermercado, ¿vale? Entonces, productos frescos y de temporada, por ahora. Aparecerán frutas y verduras en todas las comidas. También he hablado de ello cuando hemos hablado de las vitaminas. Elige los platos que vas a cocinar y combínalos. Esto es una técnica que yo utilizo mucho. Vale. Ya os he dicho que soy jefe de cocina, o he sido jefe de cocina, espero volver dentro de poco, de algunos centros, muchas residencias y demás. Y entonces, cuando tú tenías que pautar un menú, tenías que saber las elaboraciones que tus cocineros o que tus residentes estaban acostumbrados a cocinar. Porque sí, de vez en cuando puedes pautar una elaboración nueva, una receta nueva, que te requiere un tiempo implantarla y enseñarla a hacer y enseñarla a comer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tienes que saber, oye, tengo un recetario de 40 primeros, tengo un recetario de 40 segundos. Y con ellos, combinarlos, ¿vale? Combinarlos, yo cuando soy jefe de cocina tengo que combinarlos sabiendo qué útiles voy a cocinar, qué elementos, generadores de calor, horno, marmitas o fogones voy a utilizar para que mi cocina sea eficiente. Pues en nuestra casa también puede ser eso, ¿vale? O también tenemos que combinar según el aporte nutricional que tengamos, ¿vale? Entonces, es muy útil, o por lo menos personalmente para mí es muy útil, hacer un listado. Oye, mira, pues a mí me gusta de patatas, y yo suelo hacerlo por tipología del alimento principal, ¿vale? Digo, mira, tengo platos de patatas con costilla, patatas con berza, patatas con judías verdes, patatas a la riojana con chorizo, patatas a la marinera, patatas, una lluvia de idea. Un día, si me acuerdo algún día pongo alguno más. Y de patatas ya tengo más o menos 4, 5, 6 que me hacen mes, fíjate, porque más o menos podemos platar un plato de patata a la semana. Oye, de verduras, ahora estamos en temporada, pues unas berzas guisaditas, una coliflor, una brócoli, y voy apuntando. Oye, mira, hay unas judías verdes que me encantan, porque las tengo que comprar congeladas, voy apuntando. Una berenjena, mira, que elaboro las berenjenas de esta manera, o la hago rellena, con una fase de verduras, es maravilla, y voy apuntando la berenjena. Que a lo mejor hasta la pongo para el fin de semana porque me queda es más elaborado y me gusta que mis hijos cuando vengan coman las berenjenas rellenas. Por ejemplo, voy a poner platos de arroz. Y mira, hago la chanfaina, hago una paella mixta, una paella tal, hago un arroz con verduras, y me voy apuntando. Y luego ya, cuando lo mismo hacemos con los segundos platos proteicos. Oye, mira, de huevo hago tortilla francesa, tortilla de patata, huevo cocido, hago un huevo mollet que lo llamo benedictín y que lo hago de tal manera, o hago
un huevo con bechamel relleno, ¿vale? Entonces, de huevos, de carnes blancas, mira, pues mira, hago el pollo de esta manera, el pollo de esta otra manera. De trabajo también, hago un conejo al ajillo que me gusta mucho, venga, conejo al ajillo. Pavo, mira, pues me gusta comprarme unas chuletitas de pavo, que me venden el camión muy majas, y las hago a la plancha, y voy apuntando, pum, pum, pum. La ternera, pues mira, en esta época a mí la ternera guisada me gusta, la hago unos días con champiñones, otros días con no, y voy apuntando, ¿vale? Y cuando algunos platos, en algunos días que no tiene esa verdura, que hemos dicho que debería aparecer en cada uno de los menús, pues también se me ocurren guarniciones. Pues mira, me gusta hacer unos pimientos asados que aso el horno completo, luego lo congelo y voy guardando esos pimientos asados. Y mira, pues para este día que voy a poner unos filetitos de pavo, le voy a sacar unos pimientitos asados y se lo pongo de guarnición. Y ya tengo la verdura. Oye, mira, que cuando voy a hacer pues, una escalivada, también aprovecho que arranco el horno y meto unas berenjenitas y unas cebollas y también pues, la escalivada la divido en racioncitas, la congelo y cuando digo que no sé qué poner de verdura para esta carne o para este pescado, voy a sacar un poquito. Ah, pues voy a hacer una merluza con escalivada. O mire, tengo los guisantes que con la merluza vean genial. O tengo unas judías verdes que me ha traído mi prima del pueblo y se las voy a poner a una lubina que voy a hacer. O mira, tengo una zanahoria que voy a cortar la juliana y voy a ponerle una camita de zanahoria, de pimiento, de cebolla y voy a hacer un salmón al paquillón. ¿Vale? Entonces, ir esa lluvia de ideas que nos ayude, que luego sea simplemente combinar. ¿Vale? Tenemos los platos y ahora voy a decir, mira, para el lunes, pues mira, para el lunes voy a poner de entrante o de primer plato un plato de patatas. Y luego de segundo, pues mira, voy a ponerle un pescado porque la patata le voy a poner una costillita que sea para darle gusto, o voy a poner unas lentejas y para darle ese gusto le voy a poner un poquito de chorizo y de segundo voy a poner pescado. ¿Vale? Entonces, ir simplemente combinando un recetario que, pues, de los platos que más o menos hacemos, que nos gusta hacer, que a nuestra familia nos gusta y que se me da bien hacer, porque me voy a tener que complicar. Pero de vez en cuando, porque todavía no he llegado. Organiza las celebraciones también según el tiempo que tengas disponible ese día. Oye, mira, es que el martes por la tarde tengo yoga y aquel día nada, aquel día tiene que ser algo que ya tenga elaborado yo, que el domingo por la tarde, que tengo un poquito más de tiempo, lo dejo. Y como sé que pues, unos huevos cocidos me van muy bien y me aguantan del domingo por la tarde al martes, pues los dejo ya cocidos el martes. El domingo y el martes simplemente los tengo que sacar y tengo un cocido en microondas y tengo la cena hecha y con una ensalada que me va muy bien porque ya corto las verduras y le pongo una ensaladita mixta que pongo un poquito de maíz, pongo un poquito de aceitunitas, pongo la lechuga, un poquito de tomate y una cebolla y lo tengo apañado. ¿Vale? Entonces ya os digo que ir jugando. Eso, hablaba de que un truco que funciona muy bien es decidir el plato del alimento destacado de ese día. Entonces yo cuando pauto solo el menú de mediodía, que luego tengo un ejemplo, lo que suelo hacer es distribuirme los 5 platos primeros que tengo por familias. Entonces yo suelo poner patatas, arroces, pastas, legumbres y verduras. ¿Vale? Y legumbres y verduras los repito 2 días. ¿Vale? Y así hago siempre. ¿Por qué legumbres y verduras? Porque las legumbres es un alimento maravillosísimo. ¿Vale? Nos aporta verduras, nos aporta vitaminas, nos aporta proteínas, nos aporta hidratos, nos aporta fibra, nos aporta de todo. Es que es uno de los alimentos que tenemos que son buenos. Entonces, por comerlo 2, incluso 3 veces a la semana, es maravilloso. Yo creo que lo decía otra vez. Digo, muchos de los jóvenes, yo tengo 36 años, ¿vale? Pero muchos de mis amigos que se están independizando están comiendo legumbres. ¿Por qué? Porque es muy cómoda, porque es una elaboración que puedo dejar hecha 2 días antes, 3 días antes, que acepta la congelación maravillosamente bien, ¿vale? Entonces, yo cuando estudiaba y veía a mis amigos que llevaban ese brick de leche cortado y hecho paquetito y que encajaba en el congelador, que su madre le metía pues esas legumbres y que encajaban y se guardaban perfectamente en el congelador y de lo que tiraban 2-3 veces a la semana, es maravilloso porque la legumbre que sabe rica, ¿vale? Y las otras son las verduras, que también podemos repetir 2-3 veces, 4, ¿vale? Pero como principado primero, pues a lo mejor con 2 veces está bien, y si no, pues lo podemos utilizar en sofritos, en guarniciones, ¿vale? Pero como platos principales. Entonces digo, oye, mira, una semana,
voy a hacer una paella, voy a hacer unas patatas con costilla que hemos dicho antes, unas lentejas con chorizo, vamos a hacer una pasta salteada con verduras, por ejemplo, vamos a poner esas coliflor gratinada, por ejemplo, y repetimos las lentejas con chorizo, pues ahora vamos a poner alubias que las podemos hacer viudas con verdura, vamos, viudas con verduras sin mar, ¿vale? Que la alubia funciona perfectamente con un buen sofrito de verdura, y vamos a repetir de verduras que hemos dicho coliflor, pues ahora vamos a poner una berza, ¿vale? Y ya tenemos los primeros de la semana hecho, ¿vale? Repitiendo solo verduras y legumbres. Y los segundos, pues igual, pues un día ponemos una carne blanca. Pollo guisado con champiñones. El segundo día vamos a poner un pescadito. Pero cuidado, que los martes es el día que viene el pescado fresco y teníamos que tenerlo congelado antes. Venga, pues vamos a ponerlo porque lo teníamos congelado. El pescado papillo. El tercero vamos a poner una carne roja. Ternera guisada, que ahora tenemos que es frío y con un poquito de salsa es mucho más agradecida. El cuarto día, y así sucesivamente, ¿vale? Una tortilla, unos huevos que hemos dicho, y así vamos casando nuestro menú, ¿vale? Redactar la lista de la compra revisando lo que tenemos en casa, ¿vale? Oye, que tengo un poquito atrasado unas verduras que tengo aquí. Oye, pues mira, con todas las verduras que tengo, que me queda una zanahoria así un poquillo que ya se están glaciando, que tengo un puerro aquí que también está tal, un cacho de calabacín que me sobró, que el otro día hice un calabacín salteado o lo hice a la plancha y tal. Pum, 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 vamos a hacer una crema de verduras para el martes que tenemos, que estamos liados, que por la mañana tenemos piscina, ¿vale? Entonces dejamos una crema de verduras hecha y hemos recogido todo el cajón de las verduras, ¿vale? Entonces, intentar no dejar nada atrás, intentar fijar las fechas de caducidad, intentar no almacenar demasiado producto, sobre todo si es perecedero, pero si tenemos la oferta del atún en lata, pues hombre, pues podemos comprarla y guardarla, pero cuidado con ver un poquito lo que tenemos y evitar esos impulsos, ¿vale? Porque algunas veces, ¡oye! Y te dedicas a almacenar y luego se te empieza a caducar, ¿vale? Decimos que evitar la improvisación, ¿vale? Yo creo que lo dije también en la otra sesión. Ese día que llegas a casa, a nosotros con dos niños algunas veces nos pasa, y llegas a casa y dices, ¿qué tienes para cenar? Pues no se me ocurrió nada. Vamos al Carrefour Express y compramos lo primero que veamos, intentar evitar, ¿vale? Porque si lo tenemos planificado, por lo menos nos quitamos de ese momento de estrés que no sé qué hacer. ¿Vale? Así que si finalmente la dieta va a ser equilibrada porque funciona o porque lo hacemos bien, nos evitamos de ese trayecto al Carrefour Express, ese sobrecoste que tiene ese supermercado, que es uno de los más caros, etcétera, etcétera. Y ese momento de no sé qué hacer, que tengo que ir, pues ese mal rato tú lo ahorras, ¿vale? Entonces, saber que tenéis algo escrito y, pues mira, pues ahí tenía apuntado unos huevos cocidos, o pues mira, tengo los huevos cocidos, que cada 10 minutos hacemos unas tortillas francesas y le ponemos la misma ensalada que teníamos pensado y ya está. Pues lo sustituye por algo equivalente y lo solvente igual, ¿vale? Distribuir el día en 4 o 5 ingestas, ¿vale? Desayuno, media mañana y media mañana, lo he sumado en este aspecto, ¿vale? Porque hay un poco de controversia, no siempre tiene que aparecer media mañana. Oye, si no madrugamos, si no nos levantamos a las 7 o 6 y media para ir a trabajar y comemos a una hora medianamente normal, 1 y media, 2, porque voy a tener que hacer una media mañana, si no pasan una serie de horas y hacemos un desayuno un poquito tal, oye, no, es que desayuno muchísimo, madrugo muchísimo, desayuno relativamente poco, pero luego me pongo una media mañana para complementar ese desayuno. Digo, pues perfecto, ¿vale? Entonces, dependiendo de las necesidades de nuestro día a día, porque podemos prescindir de esa media mañana. Se me está haciendo tiempo encima. La comida, otros de las comidas más importantes. Algunas veces, para no solapar comida y comida, decimos almuerzo, ¿vale? Entonces, le daremos una carga de un 30 o un 35. Merienda también, depende de las necesidades, pero aparece. Yo digo que yo suelo pautar un puñadito de frutos secos,
¿vale? Son saciantes y bastante buenos. Nada de fritos, ¿vale? Naturales. Y si los pelamos nosotros, mejor, ¿vale? Y sin sal añadida. Y las cenas. Sustituir sal por condimentos y especias a la hora de pautar nuestro menú, pues eso, hablábamos de esos adobos, hablábamos de esas condimentaciones para intentar disminuir el aporte de sal, ¿vale? Muchas veces haciendo un poquito más complejo en ingredientes y en las técnicas de sofrito y un poquito de trabajo de tiempo de las cocciones, podemos potenciar el sabor de los alimentos, ¿vale? Las que son muy rápidas no solemos potenciarlo, así que o sustituimos por condimentos especias o trabajamos un poquito más de tiempo. Evitar el azúcar añadido. Cuidar las técnicas de cocción. Aquí hablo de plancha, ¿vale? Pero muchas veces no es la más válida para nuestra masticación. Entonces, bueno, saber que existe el vapor, maravilloso. Saber que el microondas, muchas veces está el matrimonio solo en casa, y es que calentar el horno, es que manchar una sartén, es que manchar una cazuela. El microondas existe una serie de publicaciones. Hay la Fundación Alicia, que Fundación Alicia es una fundación que creó por una DEA, publicada por La Luz, de cocina con microondas, que es maravilloso, ¿vale? Le podréis sacar una utilidad al microondas para cocer verdura, para cocer pasta. El otro día leí una noticia de que José Andrés había publicado que la mejor receta de pasta se hacía en microondas. Yo todavía no trabajo la pasta ni el arroz al microondas, pero algunas veces sí que internezco verduras o avanzo cocciones en verduras, o algunas veces hago algo rápido con el huevo para que cuaje. Algunas veces cuando me voy al pueblo y tengo ganas de cacharrear mucho, meto el pescado al microondas y se queda como al vapor, ¿vale? Entonces con un golpe de aceite y una guarnicioncita para los niños, para mis hijos les encanta. Entonces, ya digo, algunas veces por falta de tiempo, digamos, el ingenio y el microondas para esas partes es muy útil, ¿vale? Microondas. Si arrancamos el horno, vamos a amortizarlo. He dicho que vamos a asar horno completo de pimiento, vamos a amortizarlo asando más productos o igual. O vamos a hacer pollo asado y vamos a tirar con el calor que tenemos generado, vamos a trabajar. Entonces, una de las pautas también que solemos hacer es trabajar un poquito más de cantidad. Si pautamos, si todas las semanas nos gusta comer crema de verduras o puré de verduras, oye, pues paramos 3 semanas. Oye, si todas las semanas nos gusta comer un poquito de lentejas, pues paramos 3 semanas, ¿vale? Porque es muy complicado, mejor cocinar para 2. Ya os digo que os pasará mucho. Oye, que solo estamos en matrimonio en casa, no estoy yo solo. Y es que me da pereza. Bueno, cocina para un poquito más, ¿vale? Una vez que te pone, compra los ingredientes y dices, y me quito porque yo no tengo mucha actividad de yo, ¿vale? Entonces, eso que te quita el trabajo, por tanto. Adaptar las recetas a la estación e intentar introducir alguna receta nueva cada semana, ¿vale? Que no se estanque. No vamos a decir que vamos a poner un menú que todos son innovaciones. Pero de vez en cuando, oye, mira, es que mi amiga Pepi pues me ha dicho que hace unas cosas con la coliflor que le quedan maravillosas, porque pues voy a probarlo. A ver, bueno, pues fíjate, es que va con curry, no sé si me gustará, pero bueno, vamos a probarlo. Oye, que me queda maravilloso, pues ahora, ya para el mes que viene lo vuelvo a repetir, ¿vale? Entonces, intentar introducir. Muchas veces somos reacios a esos cambios, pero probar. Sobre todo, si sabemos que es una receta saludable, probar, ¿vale? Una vez a la semana. No os digo más, ¿vale? ¿Cómo sé qué cantidad es correcta la que comemos? Ya os digo que, teniendo en cuenta que comemos productos frescos, no procesados o procesados saludables, que comemos variado, que sabemos un poco las raciones diarias que tenemos que consumir, tenemos el menú hecho, ¿vale? Pero algunas veces dudamos en las cantidades. Con las verduras, como son saciantes, no hay problema, porque tienen muy pocas calorías. Nos aportan agua, vitaminas, minerales y fibra, pero apenas nos aportan calorías. O sea, no nos vamos a pasar de calorías. O sea, que podemos necesitar una dieta hipercalórica porque estamos perdiendo peso, ¿vale? Entonces, cuidado, a lo mejor hay que subir un poco de proteínas, un poco de grasa, un poco de... ¿vale? Pero si tenemos una dieta normal, existe un truco que se llama el método del plato, ¿vale? En este plato que tenemos dibujado parece como si fuera un plato único, ¿vale? Pero que sepáis que también se puede dividir visualmente en 2 platos, en un primero y en un segundo, pero que sepáis que la carga porcentual puede ser
bastante aptas cualquiera de las dos, ¿vale? En este caso, existirían un poquito menos de calorías que en ese otro, ¿vale? Pero que sepáis que cualquiera de los dos porcentajes son aptos. En este caso, esta tomada, esta presentación de la publicación Faros, también en colaboración con Farnadear, pero esta es del Hospital Sant Joan de Deus de Barcelona, ¿vale? Y es un método para diseñar menús o platos saludables, ¿vale? Entonces, porcentualmente, ¿qué podemos poner? ¿Granos o cereales? Oye, pues tenemos una porción de pan. Podría ser ya la porción de pan el 33%, ojo. Oye, mira, es que no es suficiente, voy a poner un poquito de arroz más, ¿vale? Proteína, un filetito de pescado, o un muslito de pollo, ¿vale? Y verduras, una ensalada. Oye, no, es que voy a poner un salteado de zanahoria, cebolla, calabacín y pimiento. Pues, al final, adaptándolo a nuestro gusto, a nuestra masticación, he dicho salteado, a ver si un poquito al dente. Claro que es más saludable que una sobrecocción o una cocción a la olla express, que no he dicho nada de la olla express, pero porque si me ha despistado ahí, ¿vale? Pero cuanto menos cocidos estén los alimentos, más vitaminas y más nutrientes tienen, porque muchos de esos nutrientes los perdemos por las cocciones, ¿vale? Son termolábiles esas vitaminas, ¿vale? Entonces, oye, que no puedo consumir los salteados porque es que mi masticación no es eso. Bueno, pues lo ponemos hervido, ¿vale? O al vapor, ¿vale? Y aquí es donde vuelvo otra vez, que se me había despistado la técnica de cocción de la olla a presión. ¿Utilizamos todos la olla a presión para cocer al vapor en ese cestillo que tiene la olla a presión? Pues es maravilloso. Es maravilloso. O sea, de consumir unas patatas, unas zanahorias, un poquito de coliflor, total, cocido al vapor 4, 5, 6 minutos, dependiendo del gusto de nuestra olla a presión, ¿vale? También, y del gusto que nos da, alineado con un chorrito de aceite o un sofritito de ajo por encima, o un golpecito de vinagre o un poquito de limón, dependiendo de los gustos, esas verduras cocidas al vapor son maravillosas. La coliflor, que yo tengo ese recuerdo de que olía, que según que subía yo a la planta de mi madre, el tercero, y sabía yo que había coliflor como olía de mal, y decía, qué asco de la coliflor, que pocas ganas tengo de comerlo. Y encima mi madre, pues una mujer, porque había escuchado un truco, le echaba vinagre con pan y con cominos y con no sé qué, y aquello era un papurrí. Coliflor cocida al vapor, ya os digo, de 4 o 6 minutos ir probando con vuestra olla a presión, maravillosa, rica, dulce, no sé, rica, o sea, una coliflor rica. El brócoli, tenéis que ver a comer a mi hija el brócoli cocido al vapor en la olla a presión. Simplemente cestillo con su soporte para que no esté sentado en el suelo, de taza de agua para que genere ese vapor cerrado. Cuando alcanza la presión, 6 minutitos, cocido al dente, cambia, ¿vale? Probarlo algún día. Olla a presión está demostrado que abrevia los tiempos, nos cuesta menos dinero y mantiene mejor las propiedades nutricionales. O sea, los vitaminas y los minerales perduran, ¿vale? En mayor medida. Evidentemente, comparándolo con crudo, no. Pero comparando con las cocciones tradicionales, sí, ¿vale? Venga, otro truco para que podáis decir, ¿vale? Este se lo enseño mucho yo a los niños. Y existe, que es el método de la mano. Dice, ¿qué cantidades debe consumir en cada comida? Esto de cereales, hidratos de carbono, ¿vale? Arroz, pasta, pan, ¿vale? Las 5 raciones de frutas y verduras. La palma de la mano de carnes o pescados del grosor del dedo meñique, ¿vale? Evidentemente estáis pensando que un niño no tiene que comer la misma cantidad porque sus manos son más pequeñas y hay a lo mejor un hombretón con 100 kilos de tal que tiene las manos para dar los bofetones bien, pues esa persona por peso, por envergadura, por tal, tiene que consumir mucho más que ese niño. Entonces la mano puede equiparar y ayudarnos a decidir las cantidades, ¿vale? Entonces, para las proteínas y las carnes, palma de la mano del grosor del meñique, ¿vale? La fruta, lo que ocupa más o menos la ración de una almuerza o de un puñado, ¿vale? Y las verduras, lo que entraría en 2 manos, ¿vale? Para que también es otra medida.
Este se llama método de la mano, también lo encontraréis. Esto lo inventó una nutricionista, que no me sé ahora mismo el nombre, pero también lo diseñó y también está bastante implantado. ¿Vale? Esto es muy típico que se lo enseñamos a los niños, a los niños y a los padres, para ayudarles a decidir las cantidades, porque es complicado algunas veces saber las cantidades que tiene que consumir un niño. ¿Vale? Entonces, bueno, pero también vale para adultos, que lo sepáis. Aquí en este caso he rescatado uno de los menús que yo pautaba. Bueno, el programa nos daba todos los alérgenos, etcétera, pero bueno, es un poco complejo, ¿vale? Pero con las pautas que yo os he dado, esto es solo para las comidas, y con las pautas que os he dado yo creo que es fácil. En este caso era del catering en el que trabajaba y teníamos que acogernos a los platos que los cocineros sabían cocinar, a los platos que los usuarios estaban acostumbrados a consumir, pero sí que es verdad que intenté introducir poco a poco platos que no elaboraban. Una porusada, por ejemplo, no lo elaboraban, un maquistaco no lo elaboraban, por ejemplo, que se me ocurran dos de patatas, ¿vale? Entonces, poco a poco, pues iba introduciéndonos. Al final, una porusada no es más que decir unas patatas con verduras, con puerro de zanahoria, ¿vale? Oye, un marmitaco no estamos diciendo más que unas patatas normalmente con bonito, pero podría ser con atún, podría ser con salmón, ¿vale? Y es una caldera de patata con pescado, ¿vale? Entonces, al final que cambiando el nombre y un poquito la técnica y el ingrediente que se le añade, pues cambiamos completamente el plato y el sabor, ¿vale? Que lo sepáis. Como pauta, en este caso, un poco dietética que diseñé para mi mujer, y quería perder un poquillo de peso, entonces al final aquí debajo había una coletilla, este es un pantallazo que he sacado de un Word que hice para ella. Lo que decía era huir de esos alimentos procesados, evitar añadir sal a las comidas y sustituirlo por esas especias. No añadir azúcares a ninguno de los alimentos. De hecho, el yogur natural, que no sé si lo veis aquí abajo lo mantenemos, mi mujer y yo. Los niños es verdad que es complicado, aunque lo comen muy bien, también el yogur natural, pero es complicado quitarle esos lácteos, los yogures normalmente saborizados, pero bueno, intentamos servirlos todos en casa. Como desayuno, que hemos hablado de esos desayunos saludables, al final hay mil pautas, ¿vale? Pero lo único que os diría de los desayunos, igual, tiempo y cuidado con las leches D, ¿vale? Cuidado con las leches D, porque son aguachirris en su mayoría y procesadas, y bastante procesadas, ¿vale? Entonces, cuidado con la leche de soja, porque la leche de soja sabe muy mal. Entonces, la que nos comemos enriquecida ya tiene azúcares, ya tiene cosas, hay que enriquecerla con vitamina D, hay que enriquecerla con calcio. Oye, que tenemos la leche que está bien. Si la toleramos, ¿por qué no beber leche de vaca? ¿Vale? Si la toleramos, evidentemente existen intolerancias o preferencias. Oye, mira, yo que no consumo nada de derivado cárnico o de derivado, soy vegetariano. Perfecto, es una elección. ¿Vale? Entonces tendrás que mirarte por esos productos. Pero cuando no tenemos una elección marcada tal, algunos de esos productos, y está demostrado, son bastante malos, de baja calidad y que nos aportan demasiados azúcares. Y son aguachirris, ya os digo que bastante flojo. Si tomamos el café con leche o otros lácteos o símiles de lácteos, ¿vale? Sin azúcar. Yo ya llevo muchos años, es verdad que si yo salgo de mi casa, la tomo la leche con azúcar, o si me echo colacao o tal, pero yo en mi casa la leche la tomo sin azúcar, porque no me hace falta, no es una elección que tomé hace muchos años y no me hace falta. Y mis hijos también la toman sin azúcar, le engañamos un poquito con un poquito de cacao, que ya hay cacaos buenos, porque el colacao tiene mucho azúcar, el Nesquik tiene mucho azúcar, y ya hemos encontrado cacaos muy buenos, y se engañarle un poquito porque les gusta o parece que va ligado a la infancia. Oye, que no tolero la leche, prueba con yogur, ¿vale? Un yogur o un kefir, que es otro fermento. Los fermentos lácticos son saludables, muy saludables en esta cosa, para la flora intestinal.
Pruébalo a poner con algún cereal, aquí pone avena, pero no tiene por qué ser solo avena, hay cereales no procesados, algunos mueslis que no tienen muchos azúcares añadidos. Buscar el otro día, yo por ejemplo con los niños suelo poner cornflakes o algunos cereales de avena o tal. Los cornflakes son maíz, copos de maíz enriquecidos, pero no suelen tener muchos azúcares añadidos, ¿vale? Así que buscar algún cereal que os guste o ya digo, o cereales sin procesar, que se llaman muesli, y añadir algún fruto, ¿vale? Es verdad que para los desayunos las fresas, los frutos rojos como que son muy altos. Oye, pero nadie te quita de comerte una raja de melón, o sea, ¿por qué no? O ¿por qué no una manzana? ¿Vale? O sea, nadie te quita de comer una pieza de fruta. Intentar evitar los zumos. ¿Por qué? Porque nos aportan los azúcares, pero no nos aportan la fibra. ¿Vale? Entonces, en la fibra tenemos mucho de esos vitaminas y minerales que estamos desechando en los zumos. Introducir algunas veces, no siempre, alguna tostada con alguna proteína, ¿vale? Me da igual jamón york, jamón ibérico, aceite de oliva, pan tumaca, ¿vale? Queso fresco, ¿vale? Buscar opciones para que no sea muy monótono, ¿vale? Media mañana, pieza de fruta, ir rotándola. Como saciante y poco calórica la manzana, pero cuando no hay patología y cuando no hay necesidad, ir rotándola. Oye, y si por la mañana no me he comido ese yogur y me lo quiero comer a media mañana, también es menos saciante, pero ¿por qué no? ¿Vale? Comida, lo que hayamos pensado en nuestro menú, ¿vale? Lo que hayamos pautado, y yo suelo poner fruta al mediodía, pero es mi elección personal, ¿vale? Oye, no, que en mi casa se come yogur al mediodía o vamos alternando, perfecto, me parece perfecto. Merienda, como os decía, yo suelo utilizar los frutos secos porque tienen esos ácidos grasos saturados, luego saturados, poliinsaturados, que son muy saludables y saciantes. Y me ayudan a tirar hasta la cena. Y llego con la cena y también tengo un menú en el que siempre aparece algo de verduras y de postre suelo poner un yogur natural. Y os decía que hay yogures naturales artesanales que ya se encuentran y de producciones más o menos limitadas, que tienen unos matices gustativos, que es que no tienen nada que ver con los industrializados, ¿vale? Que hay maravillas, que podéis encontrar, y yo suelo ir alternando para no ser repetitivo. Entonces, un día compro una marca, al día siguiente voy a una marca y compro uno que pone que es bio, que también tal, o uno gallego, otro día compro uno asturiano, y así voy alternando y voy probando muchos, ¿vale? Y de verdad que el yogur, unas veces un poco más ácido, otras veces más cremoso, ¿verdad? Tiene unos matices. Cuando se hablaba de esos valores añadidos, de esa calidad, ahí podemos distinguir algunas veces un poquito de calidad. En algunos procesos, en algunos productos que teníamos como normalizados, que tenían que ser así todos en serie y tenían que ser siempre así, ¿vale? Bueno, como pauta o como ayuda para esa creación de menú. Y ya creo que acabo con la primera presentación que acabé la otra vez, a la que he añadido a esta parte come más verduras, hortalizas y legumbres y, por supuesto, reduce el consumo de alimentos superfluos. También podríamos